Un leñador perdió todo, menos su fe. Cuando la vida le arrebató el hogar, el sustento y la fuerza de sus manos, quedó encendida una llama silenciosa que se negaba a apagarse. En lo alto de la sierra de Chiapas, donde la neblina cubre los pinos y el frío se cuela por las grietas del adobe, vivía tío Ramón, un hombre marcado por la pérdida, pero no vencido por ella. Cada amanecer era una prueba, caminos rotos, leña escasa y un futuro que parecía cerrarse sin aviso. La pobreza no solo habitaba en su casa, también rondaba su corazón, sus pensamientos y sus noches sin sueño. Sin embargo, Ramón conservaba una certeza que nadie podía arrebatarle. Sabía que aunque todo se derrumbara, la fe no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se decide sostener cuando ya no queda nada. No era una fe ruidosa ni orgullosa, sino una que resistía en silencio, como una raíz aferrada a la roca. En ese lugar olvidado por el mundo, donde la esperanza parecía un lujo, la fe se convirtió en su único refugio. Porque cuando todo se pierde, creer ya no es consuelo, es el último acto de valentía. Tío Ramón caminaba cada amanecer entre los árboles, con el paso lento de quien ha cargado demasiados inviernos sobre la espalda. Sus manos, ásperas y agrietadas, conocían el peso del hacha y el cansancio de la necesidad. Vivía en una casa de adobe que apenas resistía el frío de la sierra, un lugar donde la pobreza no era solo material, sino una sombra constante. A su lado estaba Alma, su sobrina, una joven de mirada profunda y corazón firme. Había aprendido demasiado pronto que la vida podía arrebatarlo todo, pero también que la fe se sostiene incluso cuando no hay palabras para defenderla. El tercer compañero de aquel hogar era Miseria, un burro viejo y cojo, despreciado por todos en el pueblo. Para los demás, el animal no era más que una carga inútil, un reflejo de la ruina del viejo leñador. Cada vez que Ramón cruzaba el pueblo con su carreta rota, las risas lo seguían como piedras invisibles. Ahí va el loco con su burro, decían, sin saber que en aquel andar lento había una dignidad que ellos habían perdido. Ramón callaba, la burla le dolía, pero había aprendido a bajar la cabeza y seguir caminando. Alma, en cambio, miraba con serenidad, acariciaba el cuello de Miseria y le hablaba en voz baja, como quien consuela a un hermano. Para ella, el burro no era miseria, sino compañía, refugio y lealtad. En medio del desprecio, los tres compartían algo que el pueblo ya no recordaba, una fe silenciosa, humilde y resistente, capaz de mantenerse viva incluso cuando todo parece perdido. Antes de seguir, te invito a suscribirte a Alma en Esencia, para que estas historias sigan acompañando a quienes también lo necesitan. La fe comenzó a ser puesta a prueba cuando la sequía llegó sin avisar, como un castigo lento y silencioso. Las lluvias dejaron de caer, el río cambió su curso y la montaña, antes generosa, cerró sus manos. Cada día era más difícil para tío Ramón cortar leña suficiente, y cuando llegaba al pueblo, nadie quería comprarla. La miseria ya no solo caminaba a su lado, parecía haberse instalado en su pecho. El hambre empezó a sentirse en el silencio de las noches y en el fuego que apenas lograba encenderse con ramas húmedas. En el pueblo, la burla se volvió más cruel. Los jóvenes reían al verlo pasar con su burro cojo, y los hombres de la cantina lo miraban como si fuera un recuerdo incómodo de lo que nadie quería ser. Pero la prueba más dura llegó con don Casimiro, el comerciante más poderoso del lugar. Con su voz firme y su sonrisa arrogante, le ofreció monedas a cambio de miseria, como si la dignidad pudiera comprarse con pan. Para Ramón, la tentación fue real. Aquellas monedas significaban alimento, respiro, un día más sin hambre. Alma se interpuso con calma, negándose a vender al burro. No gritó ni suplicó, simplemente defendió lo poco que aún conservaban. Las risas estallaron de nuevo, más hirientes que antes. Ramón sintió la vergüenza arderle por dentro. Dudó. Pensó en rendirse, en soltar aquello que parecía inútil. Fue entonces cuando entendió que la fe no se pierde de golpe, sino en pequeñas decisiones. Y aquella era la más difícil, creer cuando hacerlo parecía una locura. La noche cayó pesada sobre la cabaña, y con ella llegó el silencio de las decisiones que no quieren ser nombradas. El fuego ardía débil, proyectando sombras cansadas sobre las paredes de adobe. Tío Ramón observaba su vieja hacha apoyada junto al hogar,
la misma que había heredado de su padre, la herramienta que durante años le dio sustento y sentido. Cada marca en el mango guardaba una historia. Cada desgaste era testigo de una vida de esfuerzo. Pero ahora, aquella hacha ya no cortaba como antes, y el hambre no entiende de recuerdos. Al amanecer, sin despertar a Alma, Ramón tomó el camino hacia el pueblo. Cada paso se sentía como una despedida. El burro Miseria lo siguió a distancia, como si presintiera la pérdida. En el mercado, don Casimiro lo esperaba con su sonrisa fría. Al ver el hacha, soltó una risa breve y ofreció unas cuantas monedas, menos de lo que valía su historia, menos de lo que valía su fe. Ramón dudó un instante, pero extendió la mano, no porque quisiera, sino porque ya no tenía más que entregar. Regresó a casa con pan y semillas, evitando la mirada de Alma. Ella comprendió sin que él hablara. No hubo reproches, solo un silencio cargado de dolor y comprensión. Esa noche, Ramón salió al patio y cayó de rodillas bajo la luna. Con la voz quebrada, pidió una señal. No pidió riqueza ni alivio, solo fuerza para creer que aquel sacrificio no había sido en vano. Porque a veces, perderlo todo es el último paso antes de aprender a confiar de verdad. La madrugada llegó envuelta en un silencio extraño, distinto al de otras noches. El aire olía a tierra húmeda, aunque no había llovido, y la montaña parecía contener la respiración. Alma despertó sobresaltada, y al salir al patio, vio a Miseria inquieto, rascando la tierra seca con una insistencia que nunca antes había mostrado. Sus cascos golpeaban el suelo como si obedecieran a una llamada invisible. «¿Qué buscas, viejo amigo?», susurró ella, sintiendo que algo fuera de lo común estaba por suceder. De pronto un sonido leve rompió el silencio, una gota. Luego otra. Alma cayó de rodillas al ver cómo la tierra comenzaba a oscurecerse bajo sus manos. El polvo se transformaba en barro y de entre las piedras brotaba un hilo de agua cristalina. Corrió a despertar a su tío, con la voz temblorosa por la emoción. Ramón salió incrédulo, pero al tocar el suelo húmedo cerró los ojos, vencido por las lágrimas. Durante años, aquella tierra no había dado ni una señal de vida. El burro levantó la cabeza y lanzó un rebuzno profundo que resonó entre los cerros, como un anuncio sagrado. El hilo de agua creció, convirtiéndose en un pequeño manantial. Ramón cayó de rodillas, comprendiendo que había entregado su última posesión, pero no su fe. El milagro no descendió del cielo con estruendo, nació de la humildad, guiado por el animal que todos despreciaban. Allí, en medio de la oscuridad, la fe se volvió visible y la esperanza comenzó a fluir. La noticia del agua corrió como un susurro convertido en grito. Al amanecer, los aldeanos comenzaron a subir por el sendero, guiados por el sonido del manantial que ya cantaba entre las piedras. Entre ellos venía don Casimiro, con el ceño fruncido y el bastón, marcando cada paso, incapaz de creer que algo tan valioso hubiera nacido fuera de su control. Al llegar, encontró a Ramón y a Alma cubiertos de barro, pero con una serenidad que descolocaba. «Esa agua pertenece al pueblo», dijo con voz dura, «y todo lo que pertenece al pueblo pasa por mí». El murmullo creció. Algunos asentían, otros bajaban la mirada. Ramón dio un paso al frente, sin alzar la voz. Explicó que el agua no era de nadie, que la montaña había decidido entregarla donde quiso. Aquellas palabras encendieron el orgullo de Casimiro. Ordenó cavar canales para desviar la corriente hacia sus campos, convencido de que lo sagrado podía administrarse como mercancía. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras. El viento azotó los pinos y la tierra tembló con un rugido profundo. Desde la grieta del manantial, el agua brotó con más fuerza, arrasando los canales recién cavados. No destruyó casas ni vidas, pero se extendió por el valle como un manto, devolviendo verdor a la tierra reseca. El orgullo había querido dominar el milagro, pero la montaña respondió con justicia. El amanecer encontró al valle transformado. Donde antes solo había polvo, ahora corría el agua clara entre surcos vivos y campos que comenzaban a despertar. El manantial no se detuvo, y con el paso de los días se convirtió en el corazón de la montaña. El burro Miseria, cumplida su misión, se internó una mañana entre la niebla sin despedirse. Alma lo siguió con la mirada hasta perderlo entre los pinos, comprendiendo que algunos mensajeros llegan solo para mostrar el camino. Con los años, la vida regresó al valle.
Los aldeanos dejaron de burlarse y aprendieron a cuidar lo que no les pertenecía. Tío Ramón envejeció en paz, viendo cómo la fe que sostuvo en silencio florecía en abundancia para todos. Cuando su tiempo llegó, partió sin miedo, acompañado por el murmullo constante del agua que había nacido de su sacrificio. Alma permaneció junto al manantial, sanando heridas y corazones. El lugar se volvió un refugio para quienes buscaban consuelo más que milagros. Nadie hablaba de riquezas, solo de gratitud. Así, la fe dejó un legado que no se podía medir en monedas ni en tierras, sino en vidas transformadas. Porque cuando la fe es verdadera, no termina en quien cree, sino que se convierte en bendición para todos los que llegan después. Esta historia no termina con oro ni con poder, sino con una verdad sencilla que suele pasar desapercibida. El milagro nunca fue el agua, fue la fe que permitió que brotara vida donde solo había desprecio. Tío Ramón no venció la pobreza con fuerza, ni Alma cambió el destino con palabras grandiosas. Lo hicieron permaneciendo fieles cuando nadie miraba, cuando creer parecía inútil y rendirse era la opción más fácil. La fe auténtica no hace ruido, no exige aplausos, camina despacio como el burro que todos despreciaron y que terminó guiando al cielo. Tal vez hoy tú también sientas que lo has perdido todo. Tal vez cargas con burlas, cansancio o decisiones que te dolieron en el alma. Si es así, recuerda esto: Dios no ignora los corazones humildes ni pasa por alto las lágrimas silenciosas. A veces, el milagro comienza justo cuando entregas lo último que creías indispensable y decides confiar sin entender. Que esta historia quede sembrada en tu interior como una semilla. Porque la fe, cuando es sincera, siempre deja legado, aunque no lo veas de inmediato. Y cuando menos lo esperas, la vida vuelve a florecer. Suscríbete a Alma en Esencia para seguir recibiendo historias que inspiran, sanan y nos recuerdan que los milagros no se compran, se creen. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: la fe florece en la humildad. Así sabremos que este mensaje llegó al alma correcta.